¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la época del realismo. Vamos a mencionar algunas características representativas del realismo y luego nos centramos en el caso de Dostoyevsky para más adelante hablar sobre Crimen y Castigo. Así que empezamos. El realismo europeo, recuerda que aparece esta manifestación artística a mediados del siglo XIX en Francia. ¿Ya? Recuerden eso. El realismo nace en Francia a mediados del siglo XIX como un rechazo a los postulados románticos, ¿no? Como un rechazo a esta visión romántica que se estaba desarrollando en toda Europa. El realismo está desarrollándose en este contexto de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos en la revolución industrial, ¿no? En la segunda revolución industrial. En este periodo también vamos a encontrar la aparición y el avance del positivismo, como también, vamos a poner la siguiente diapositiva ahí, para que puedan observar. El positivismo ya va a ser un movimiento importante también para la influencia del realismo, ¿no? El contexto cultural del siglo XIX, donde se va a desarrollar el realismo, está vinculado a la aparición del positivismo, el conocimiento científico. Los autores del realismo, por ejemplo, van a imitar el método científico. También va a estar presente la influencia de la teoría de Charles Darwin. El realismo va a tener una vertiente que se va a llamar el naturalismo, y el naturalismo va a tener esa influencia de el plano de la evolución, ¿no? A través de la concepción de Charles Darwin. También vamos a encontrar la influencia del socialismo que se está desarrollando en este contexto del siglo XIX, tanto el socialismo como el socialismo científico, ¿no? Donde se puede presentar, ¿no? La lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, el socialismo que buscaba establecer una sociedad igualitaria. Esos elementos van a influenciar a muchos de los autores del realismo. Además, como estábamos mencionando que el realismo está en este contexto de la revolución industrial, vamos a ver que las ciudades empiezan a mejorar, ¿no? Y a su vez también vamos a encontrar que las empresas industriales van a estar presentes en estos espacios y por ello va a haber una migración del campo a la ciudad, ¿no? En busca de progreso, en busca de mejores ingresos. Ese traslado, ¿no? Del campo a la ciudad se va a presentar dentro del realismo. También va a aparecer la clase obrera, va a crecer más las brechas, las desigualdades entre la clase obrera y la clase alta. Ese es el contexto donde aparecerá el realismo en Europa. El realismo es un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en las observaciones, ¿no? De los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. El realismo se aleja de los postulados románticos, ya que le da mayor importancia a la razón, culto a la razón, rechazo a los elementos emotivos, rechazo a la imaginación desbordante. Entre las características del realismo podemos encontrar la mirada crítica y objetiva a la sociedad.
vamos a encontrar, por ejemplo, que los autores del realismo van a buscar analizar, reflexionar, problematizar sobre los componentes de la sociedad, sobre los males de la sociedad. Se va a denunciar esos males que afectan al ser humano. Vamos a encontrar una descripción minuciosa, detallada de la realidad, tanto el aspecto físico de los personajes, los gestos, el plano geográfico, histórico, social o sociológico dentro de la literatura. Además, se va a mostrar una profundidad en el plano psicológico de los personajes. Recuerda que aquí está presente la novela psicológica, ¿no? Se va a rechazar todo elemento sentimental porque el narrador tiene que buscar la manera de ser lo más objetivo posible, alejándose de esta subjetividad o de esta emoción que se presentaba en el romanticismo. Se prefieren los asuntos cotidianos porque eso recreará mejor la realidad y se muestra la novela como un testimonio de su época. La novela es presentada de esa forma, ¿no? Como un testimonio de su época. Así que la novela va a tener que reflejar lo que se está viviendo en esa época, los conflictos que se están desarrollando, los debates culturales que se están manifestando. Todo eso tiene que mostrarse en la novela. Recuerda que tanto la novela como, como el ensayo, ya como el ensayo van a ser dos manifestaciones, dos propuestas que se van a desarrollar con mayor fuerza dentro del realismo. El género lírico no va a tener mucha relevancia en esta época del realismo. En cambio, la novela, el ensayo sí va a tener mucho protagonismo. El teatro, más o menos, ¿no? Pero también va a estar presente, ¿no? Dentro del realismo. Pero mayor eh, fuerza va a tener la novela, ¿no? Y el ensayo. Bien, esas son algunas características que se muestran dentro del realismo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Pregunta, duda, por ahí. ¿Todo ok? Se logró entender las características del realismo. Recuerda que aparece en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y los iniciadores dentro de la postura del realismo son tanto Stendhal como Balzac. Ya son los llamados representantes de esta postura del realismo, ¿no? El máximo exponente del realismo francés es Gustave Flaubert. En el caso de Stendhal, él tiene una obra llamada Rojo y Negro. Él muestra al realismo histórico, ¿no? Balzac al realismo sociológico. A Balzac se le llama el sociólogo de la novela. Tiene un conjunto de 97 novelas llamada La Comedia Humana. Dentro de esa comedia humana está Papa Oriot. Gustavo Flaubert, a través de Madame Bovary, va a cuestionar, criticar la visión romántica. Recuerda que Emma se enamora, ¿no? Perdidamente, constantemente está su esposo trabajando. Emma lee novelas románticas y cree ser una heroína romántica con este sentido, ¿no? Pasional, y Emma decide, por tanto, ¿no? Sucumbir ante la pasión a través de sus amantes, ¿no? Entonces, en Madame Bovary, Gustavo Flaubert busca cuestionar la postura romántica y cuestionar y criticar cómo de pronto la sociedad ha caído de pronto en una crisis de valores a través de la visión romántica, ¿no? Y en Rusia tenemos dos grandes autores, Dostoyevsky como también Leo Tolstoy, ¿no? En el caso de Dostoyevsky, padre de la novela psicológica, una de sus obras importantes es Crimen y Castigo, como también
los hermanos Karamazov. Tiene, por ejemplo, obras como El endemoniado, Pobres gentes, El idiota, El jugador. Y León Tolstoy tiene obras como Guerra y Paz y la obra Ana Karenina. Ana Karenina tiene la temática del adulterio femenino, temática que también comparte Madame Bovary de Flower, ¿no? Bien, esos son entonces los autores que representan esta postura de la literatura europea. Entonces recuerda, el realismo surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y se expande por toda Europa, ¿no? En Hispanoamérica también se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX. En el caso peruano, va a estar presente en este contexto de acabada la Guerra del Pacífico. Al finalizar la guerra, recuerda que nosotros entramos en crisis política, social, ¿no? Económica, y producto de esta crisis, un conjunto de autores va a buscar la manera de reconstruir la nación, ¿no? Entonces, en ese contexto aparecerá el realismo peruano. Entonces, el realismo peruano aparece en ese contexto, sería parte de los años 80, ¿no? Siglo XIX, los 80, años 80, 90, en ese contexto. Terminada ya la guerra del Pacífico. Porque recuerda que la guerra del Pacífico se desarrolla en 1879, ¿no? Finalizada la guerra y estamos en la década de los 80 y en ese contexto se da la reconstrucción nacional. Así que nuestra literatura realista va a tener eh, una mirada un poco tardía, porque ya el realismo se ha instaurado desde los años 50. Y en el caso peruano, autores realistas tenemos a Clorinda Mato de Turner con su obra Ave sin nido, o el autor González Prada con su obra Discurso en el Politeama, o de pronto Páginas Libres, ¿no? Esos son los autores que representan el realismo en el Perú, no solamente para tener un conocimiento un poco más amplio de lo que es el realismo a nivel universal, ¿no? Entonces recuerda que el realismo nace en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y se expande por toda Europa en esa segunda mitad. Y en el caso peruano está en el contexto de la reconstrucción nacional. Hasta aquí, preguntas, dudas. Hasta este momento hemos hablado sobre el realismo, su contexto, sus representantes, sus características. ¿Dudas o preguntas hasta este instante? Todo claro, ¿no? Muy bien, Angie, todo claro. Gracias, Sebastián. Todo claro, entonces. Bien. Bueno, habíamos mencionado que en el contexto de la aparición del realismo se está desarrollando la visión positivista, la evolución, ¿no? La teoría evolutiva de Darwin, el socialismo, tanto tradicional como el socialismo científico. Recuerda que el realismo tiene como base fundamental al positivismo, ¿ya? Copia, imitación de la realidad va a ser uno de los elementos del realismo, pero también esta imitación al método científico, que es producto de la influencia del positivismo, ¿no? Recuerda que las obras destacadas, ¿no?, dentro del realismo es, por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? También tenemos Rojo y Negro de Stendhal o Madame Bovary de Gustavo Flower. Cada obra tiene su propia particularidad, ¿no? Dostoyevsky en Crimen y Castigo, por ejemplo, eh, utiliza mucho los diálogos, los soliloquios,
Vamos a hablar ahora de Dostoyevsky. Recuerda que nuestro tema está vinculado a Crimen y Castigo, ¿no? Dostoyevsky es considerado el maestro de la novela psicológica. Una de las características de este autor es el profundo análisis de la subjetividad de sus personajes. O sea, Dostoyevsky logra analizar con profundidad todo este mundo interior que aqueja al personaje. Recuerda entonces esa importancia de Dostoyevsky, es un narrador, bueno, es un autor que a través del narrador logra reflexionar, logra interiorizar todos estos conflictos que siente el personaje, ¿no? Por eso que es importante, ¿no?, la presencia de este plano psicológico. Hay una tendencia hacia lo dramático en las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Hay mucho dramatismo, hay muchos diálogos, por ejemplo, ¿no? Los diálogos son fundamentales en la narrativa de Dostoyevsky, ¿no? Sabe utilizar los diálogos en su debido momento, ¿no? No pone diálogos que son de pronto vacíos, ¿no?, que no tienen mucha relevancia, ¿no?, sino que de pronto el narrador logra desaparecer en un momento determinado para darle mayor tensión. O sea, que el lector no sea el único que logre observar, ¿no?, este conflicto o de pronto este enfrentamiento entre los personajes o las ideas de los personajes a través de los diálogos, ¿no? Así ya el narrador no va a influenciar en la decisión que tome el lector, ¿no?, al momento de leer esta construcción. Por eso que esa tendencia hacia lo dramático se ve reflejado también en la utilización del diálogo, ¿no?, que da mayor tensión, una tensión narrativa, ¿no? El diálogo, por ejemplo, entre la usurera Leona Ivanova y Rodión, ¿no?, el día que va a ser asesinada, o ese diálogo entre Rodión y Petrovich, cuando éste está interrogándolo a Rodión para ver si logra sacar una confesión de él. O el diálogo entre Sonia y Rodión, cuando Sonia va a querer confesar su crimen a Sonia, ¿no? Son momentos tensionales, ¿no? Son momentos de tensión. Otro elemento también importante dentro de la obra de Dostoyevsky es las preocupaciones morales y religiosas que se ven o se van desarrollando dentro de sus historias. Vamos a encontrar constante preocupación, ¿no?, por estos elementos morales y religiosos a través de los personajes, ¿no? Y esto va a ir a la mano con la religiosidad atormentada. ¿Por qué? Los personajes de las novelas psicológicas siempre van a ser personajes atormentados, porque a través de esa característica el narrador puede explorar en el interior del personaje, encontrar los conflictos que tiene el personaje, ¿ya? Entonces, muchas veces Dostoyevsky va a insertar a algunos personajes que tienen estos padecimientos, ¿no?, estos tormentos, pero vinculado a un elemento religioso, ¿no? Por ejemplo, en Crimen y Castigo está el personaje Nicolai, ¿no?, el que se va culpar, ¿no? Se va a culpar a sí mismo como el asesino de la usurera Leona Ivanova y de su hermana, ¿no? O sea, él se va a echar la culpa, ¿no? Porque él quiere expiar sus pecados, ¿no? Expiar a la humanidad de sus pecados. Ahí tienes entonces esos ejemplos sobre esa noción de la religiosidad atormentada, sobre los problemas morales y religiosos. Otro elemento también importante es la solidaridad con el sufrimiento humano. Los personajes son conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Por eso que hay una cierta solidaridad con el dolor ajeno, ¿no?, con el dolor
de otro ser. En el caso de la novela psicológica, recuerda que es importante la descripción del complicado e intenso universo interior, ¿no? Para hacer una novela psicológica, entonces es necesario encontrar a un personaje atormentado, porque como les decía, este personaje atormentado va a darle mayor libertad al narrador para poder explorar en su pasado, en sus problemas, ¿no? En sus traumas, en los conflictos que va teniendo este personaje, tanto en lo que piensa como en lo que siente, ¿no? Por eso dice preferencia por seres de alma atormentada. Los ambientes también van a ayudar, ¿no? Muchas veces estos espacios lúgubres, oscuros, grises, ¿no? Ambientes sórdidos, tristes, van a lograr darle una atmósfera, ¿no? a la narrativa psicológica. Se va a reflexionar sobre los problemas morales y religiosos. Recuerda que eso ya hemos mencionado en la característica de Dostoyevsky. Muchas veces en las novelas psicológicas van a centrarse en la pobreza y la injusticia social. Y producto de la influencia cristiana también, Dostoyevsky en sus obras muestra, por ejemplo, estos valores cristianos que pueden ser un medio de salvación, o el sentido del amor, por ejemplo, el amor que purifica, ¿no? Desde una visión un poco cristiana, que se muestra dentro de la obra. Dostoyevsky comenzó a escribir Crimen y Castigo en 1865, cuando se hallaba en Alemania en una situación particularmente angustiosa. Había perdido todo en la ruleta y para subsistir tenía que empeñar ropa o alguna joya. De regreso a San Petersburgo, consiguió un sustancioso pago de 4.000 rublos para la publicación de la novela en la revista de Moscú, El Heraldo Ruso, en la que las sucesivas partes aparecieron entre enero y diciembre de 1866. Dostoyevsky va a ser un personaje, ¿no? O una persona que va a perderlo casi todo, ¿no? En las ruletas, en los juegos de azar, es un ludópata, ¿no? Así que va a apostar prácticamente todo lo que tenía, incluso lo que no tiene, ¿no? Por eso que se va a prestar, va a estar endeudado, ¿no? En estos lugares de apuesta, en estos lugares de la ruleta, ¿no? Así que va a padecer constantemente Dostoyevsky. Y en medio de toda esta crisis va a tener que escribir la obra Crimen y Castigo para poder cumplir con el contrato. En esta época, las obras, en algunos casos, ¿no? Las obras se van a publicar a través de folletines. Entonces, las obras van a tener que publicarse ya sea semanalmente, quincenalmente o mensualmente, dependiendo, ¿no? Por eso que los autores en esa época van a buscar la manera que cada parte, ¿no? que se publique en esta revista o en otras revistas, gusten al lector, intriguen al lector para que, o genere una tensión al lector para que el lector espere la llegada del siguiente folletín, de la siguiente parte y pueda seguir comprando y comprando esta obra.
Bien, entonces ten en cuenta estos elementos representativos en Dostoyevsky. Recuerda esta característica del profundo análisis de la subjetividad de esos personajes. Ten en cuenta también la presencia de los diálogos, ¿no? La tendencia hacia lo dramático, que son elementos representativos en la narrativa de Dostoyevsky. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Ninguna, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre Crimen y Castigo, una de las novelas más representativas de Dostoyevsky. Bien, vamos a ver un pequeño video, ¿no? En este video se habla un poco de cómo se da el proceso de Crimen y Castigo, los personajes que se muestran en Crimen y Castigo, por ejemplo, cómo los personajes se contrastan entre los personajes que viven en la ciudad, los que vienen de provincia. También nos muestra algunos elementos de la vida de Dostoyevsky que van a influenciar, ¿no? A la construcción de la obra, ¿no? La perspectiva del personaje, los espacios lúgubres, oscuros, tenues que habíamos mencionado para el ambiente, ¿no? De la novela psicológica, ¿no? Y también esta visión, este panorama del pensamiento de Europa en el siglo XIX, ¿no? Así que vamos a ver este pequeño video y luego vamos a comentar, ¿no? Sobre lo que se desarrolla en Crimen y Castigo. ¿Qué impulsa a alguien a asesinar a sangre fría? ¿Qué pasa por la mente del asesino? ¿Y qué clase de sociedad engendra semejantes individuos? Hace más de 150 años, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky abordó estos interrogantes en la que sería una de las obras más famosas de la literatura rusa, Crimen y Castigo. Publicada en fascículos en una revista literaria en 1866, la novela cuenta la historia de Rodion Romanovich Raskolnikov, un joven estudiante de Derecho en San Petersburgo. Raskolnikov vive sumido en la más denigrante pobreza y al inicio de la novela se queda sin dinero para continuar sus estudios. Las cartas que recibe de su hogar rural solo incrementan su angustia, pues advierte cuánto se ha sacrificado su madre y su hermana por su futuro. Cada vez más desesperado, tras vender sus últimos objetos de valor a una prestamista anciana, urde un plan para asesinarla y robarle. Pero la conmoción causada por llevar a cabo este acto inconcebible resulta ser mayor de lo que puede tolerar. Si bien la novela es a veces considerada uno de los primeros thrillers psicológicos, su alcance es mucho mayor que la turbación interna de Raskolnikov. Desde frías tabernas y precarios departamentos, a estaciones de policía claustrofóbicas, hasta el rincón más sórdido del San Petersburgo del siglo XIX, es representado en la vehemente prosa de Dostoyevsky. Descubrimos personajes como Marmeladov, un desdichado exfuncionario cuya adicción a la bebida condujo a su familia a la ruina, y Svidrigailov, un noble desdichado y libidinoso. Cuando la familia de Raskolnikov llega al pueblo, su inocencia moral genera un contraste extremo con la depravación de los otros personajes a medida que sus destinos se entrelazan cada vez más. Esta sombría representación de la sociedad rusa refleja la complejidad de las propias experiencias de vida del autor y sus ideas en desarrollo. Siendo un joven que dejó atrás una prometedora carrera militar, Fyodor se había interesado en las ideas del socialismo y la reforma. Se unió a un grupo de intelectuales que debatían textos revolucionarios prohibidos por el gobierno imperial. Al ser descubiertos, miembros de este grupo, Dostoyevsky inclusive, fueron arrestados. Muchos fueron condenados a muerte, pero los sometieron a un simulacro de fusilamiento y fueron indultados en el último momento por el zar.
Dostoyevsky pasó los siguientes 4 años en un campo de trabajo forzado en Siberia hasta 1854, cuando fue liberado. La experiencia lo volvió aún más pesimista respecto a la reforma social y lo impulsó a centrar su foco de análisis en temas espirituales. En la novela de 1864 titulada Memorias del subsuelo, expuso su convicción de que las filosofías utópicas de Occidente nunca podrían satisfacer los anhelos contradictorios del alma humana. Concibió y completó Crimen y Castigo el año siguiente, retomando varias de las mismas temáticas. De muchas formas, la novela sigue un hilo narrativo común, en que un joven prometedor es seducido y corrompido por los peligros de la urbe. Pero su crítica social es mucho más profunda. Raskolnikov decide de forma racional que su propio progreso, a expensas de la muerte de la explotadora prestamista, sería un gran beneficio para toda la sociedad. Al decidir esto evoca el egoísmo moral y el utilitarismo adoptado por muchos de los intelectuales contemporáneos de Dostoyevsky. Raskolnikov se desprende totalmente de su propia humanidad. Si bien el libro aborda principalmente cuestiones morales, Crimen y Castigo nunca se interpreta únicamente como moralista, pues cada personaje contribuye con su distintiva y convincente voz. Una de las características más destacadas de Crimen y Castigo es su capacidad de estremecer, a pesar de que los detalles del asesinato central se revelan en el primer acto. El crimen de Raskolnikov es evidente, pero es solo a través del relato cautivante de Dostoyevsky sobre la turbación social y psicológica posteriores a ese acto que conocemos la verdadera naturaleza de su castigo y la posibilidad de redención. Bien, ahí está entonces este video que nos retrata mucho la historia de Rodion Rabonovich Raskolnikov, ¿no? Estudiante de Derecho, recuerda que está en San Petersburgo. Dentro de la obra de Crimen y Castigo, vamos a encontrar el tema central, que es el conflicto ético entre una moral cristiana, la humanitaria, y una moral intelectualista, que es considerada la antihumanitaria, ¿no? Dice, hay en el protagonista una lucha interna entre sus principios intelectuales antihumanitarios que plantean despreciar a muerte a los seres humanos que considera inferiores, y sus convicciones más humanitarias que se ven acentuadas tras conocer a Sonia, quien lo acerca al cristianismo. Sentimientos como el amor, la compasión e incluso la culpa acercan al personaje a esta esfera cristiana que le da un matiz más humanitario. La obra nos habla entonces sobre un crimen que se comete, ¿no? Rodión mata a León Ivanova y también a Elisabetta, la culpa que va a agobiar a Rodión tras este crimen y su redención final, ¿no? Eso es lo que se muestra dentro de la obra Crimen y Castigo. Entre los personajes que se muestran en la obra está el protagonista, Rodión Romanovich Raskolnikov. Rodión es un estudiante de Derecho. Recuerda que está en San Petersburgo, todo lo que sucede, lo que acontece va a ser en San Petersburgo, y padece cuestiones económicas. Rodión recuerda que es un estudiante de Derecho que no ha podido seguir cursando sus estudios por cuestiones económicas. Él vive en un cuarto muy precario, debe como casi 3 meses, ¿no?, a la pensionista. Es como un edificio donde vamos a encontrar varias habitaciones en diferentes pisos, ¿no? Y entonces todos pagan a la pensionista un cierto dinero que también puede incluir la comida, tanto el desayuno, almuerzo o cena, ¿no? Pero Rodión debe, por tanto, de entre 2 a 3 meses, ¿no? No tiene mucho dinero, ¿no? Solamente le queda unos cuantos rublos, vive de forma muy precaria, pero tiene un pensamiento, ¿no? Tiene una estructura intelectual
donde él cree que los seres humanos pueden ser catalogados como seres ordinarios o seres extraordinarios. Los ordinarios, desde la perspectiva de Rodión, son aquellos seres que acatan las normas, las reglas. En el caso de los seres extraordinarios, Rodión menciona que son muy pocos, ¿no?, los que serían seres extraordinarios. Estos seres, los seres extraordinarios, pueden romper las normas. A diferencia de los ordinarios que acatan las normas, las reglas, los extraordinarios pueden transgredir las normas. Pero Rodión menciona que esta transgresión de los seres extraordinarios se dan bajo un sustento, ¿no? Tiene un sentido ético, dice, ¿no? Ellos transgreden las normas para beneficiar a la sociedad y por un bien mayor. Por eso que no todos van a ser considerados extraordinarios si no cumplen esos requisitos, ¿no? Además, Rodión nos muestra a los llamados seres nocivos. Los seres nocivos, Rodión menciona que son los causantes de los males de la sociedad. Son los que utilizan a los seres ordinarios para sus propios beneficios, ¿no? Así que los seres nocivos, desde la perspectiva de Rodión, tienen que ser eliminados para que la sociedad pueda tener una mejor, ¿no?, calidad de vida. Y los únicos que pueden exterminar a los seres nocivos no serían los seres ordinarios, sino los seres extraordinarios. Por tanto, el ser extraordinario, al querer eliminar a un ser nocivo, lo va a hacer con una finalidad mayor, ¿no? Ayudar a la comunidad, de pronto a la sociedad ante esta amenaza, ¿no? Entonces, la perspectiva de Rodión es esa. Rodión cree ser un hombre extraordinario y la prestamista Aliona Ivanova lo considera como un ser nocivo. Por tanto, desde su planteamiento, Rodión puede, desde su visión, ¿no?, matar a Aliona Ivanova y obtener el botín, ¿no?, las joyas de esta muerte. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Rodión está liberando a la sociedad de un mal, ¿no?, y la sociedad no le puede condenar. Y Rodión va a cometer este acto porque, desde su perspectiva, ¿no?, es necesario realizar este acto, o sea, matar a Aliona Ivanova, porque me va a ayudar económicamente con lo que tenga y voy a lograr alcanzar el estudio de derecho y a través de esto podré ayudar a más gente, ¿no? Rodión dice eso, ¿no? O sea, está justificando algo, Rodión, pero desde su plano intelectual, ¿no? Porque él está planteando la noción de los seres ordinarios, extraordinarios. Entonces ahí está su planteamiento de Rodión. Por ello, Rodión, al creerse un ser extraordinario, ve a los demás como seres inferiores. Tenemos a Aliona Ivanova, la usurera. Aliona Ivanova es un ser muy perverso, ¿no? Maltrata a su hermana Elisabetta y se encarga, ¿no?, de realizar estos préstamos, pero también abusa, ¿no?, Aliona Ivanova de la necesidad de sus clientes, ¿no? Uno va de pronto desesperado por obtener dinero para una joya y Aliona Ivanova le da una miseria porque sabe que esta persona necesita algún dinero y por eso que le da lo que le conviene. Así que es un ser perverso desde la perspectiva de Rodión, Aliona Ivanova. Y cuando la conoce, efectivamente Rodión quiere acabar con ella, ¿no? Elisabetta, a diferencia de su hermana, Elisabetta es un ser noble, ¿no? Bondadosa, cariñosa, sin prejuicios, pero que está siendo constantemente maltratada por Aliona. Sonia es hija de Marmeladov,
Marmeladov va a ser aquel que conocerá a Rodión casi al inicio de la obra. Marmeladov es un funcionario que ha entrado a la bebida, ¿no? Ha caído en desgracia producto del alcohol. Y por ello tendrá que dejar que su hija Sonia se prostituya para que así pueda alimentar a sus hermanos menores, ¿no? Marmeladov está casado o está conviviendo con Catherine o Caterine, que tiene dos hijos menores. Por eso que Sonia se sacrifica, ¿no? Para poder alimentar a sus hermanos. Dunia es la hermana de Rodión. Dunia está a punto de casarse con Lucín. Lucín es un funcionario, es un abogado que tiene dinero, aunque es tacaño. Y además Lucín ve a Dunia, como ella es pobre, ve a Dunia como un ser inferior, ¿no? Al final de la obra, Dunia se quedará con Razumiki, ¿no? El mejor amigo de Rodión. Pulqueria es la madre de Rodión. Ella, cuando llega a San Petersburgo, en cierta medida intuye que algo le está pasando a Rodión, ¿no? Incluso se despide de él, aunque él no le dice dónde se va, ¿no? Pero iba a confesar su crimen. Tenemos a Razomiji. Recuerda que en el caso de Pulqueria, ella morirá, ¿no? Cuando ya Rodión haya entrado a Siberia, ¿no? Perderá un poco la noción de la realidad y luego morirá, ¿no? Razumiki es el mejor amigo de Rodión, ¿no? El que le ayuda en este contexto de, de crisis que tiene Rodión producto de la muerte de Aliona Elisabetta. Porfirio Petrovich va a ser el que investigue el asesinato de las hermanas, tanto de Aliona como también de Elisabetta. Porfirio Petrovich es un investigador que utiliza mucho, ¿no? El plano psicológico para poder alcanzar con la noticia, ¿no? Alcanzar con esta idea de la confesión del criminal. Tenemos a Svridolov. Él va a estar obsesionado por Dunia, a tal punto que se dice, ¿no? Dentro de la obra que mató a su esposa para estar libre y luego ir a San Petersburgo a hablar con Rodión para que él interceda, para que Dunia y Svridolov puedan estar juntos, ¿no? Dunia va a rechazar a Svridolov, estando Dunia en la casa de Svridolov, porque ella trabajaba en esa casa. eh, Dunia más adelante rechazará a Svridolov y por eso que éste no soportará ese rechazo y se suicidará, ¿no? Bueno, y Lucien ya hemos mencionado quién es. Así que son algunos personajes que están presentes en la obra de Crimen y Castigo. Hay más, ¿no? Está Zósimo, por ejemplo, el médico que ayuda a Rodión, Duneska, por ejemplo, la hermana de Sonia, ¿no? Nastasia, que es la empleada dentro de la posada donde vive Rodión, entre otros personajes, ¿no? Esta obra pertenece al género épico, especie novela. Recuerda que está dividida en 6 partes y un epílogo. Cada parte tiene un promedio entre 5 a 7 capítulos, ¿no? Dependiendo de cada parte. Algunos tienen 5, algunos 6, algunos 5, ¿no? Otros 7, ¿no? Por eso que es un promedio entre 5 a 7. Y un epílogo, ¿no? Sí que la novela es un poco extensa, ¿no? Un promedio de 600, 700 páginas,
aproximadamente, ¿no? El argumento dice, Raskolnikov, un joven estudiante de Derecho, motivado por la miseria, mata a Leona, una vieja prestamista, no solo para robarle, sino también porque piensa que existen seres que no merecen vivir debido a que contribuyen a las injusticias de la sociedad. Pero en el momento del crimen aparece Elizabeth, la hermana de la prestamista y también la asesina. A partir de ese acontecimiento se debate entre entregarse o no a la policía. Aunado a este acontecimiento, tiene que lidiar con otras circunstancias, impedir la boda de su hermana Dunia, quien, a modo de sacrificio, decide casarse con Lucín, un hombre despreciable, pero con recursos económicos. Por otra parte, intenta ayudar a una familia que sobrevive gracias a que la hermana mayor, Sonia, ejerce la prostitución. A ellos les otorga el dinero que su madre había conseguido de un préstamo. Es precisamente gracias a Sonia que, con su religiosidad y amor, Raskolnikov encontrará la fuerza para declararse culpable y aceptar el castigo. Bien, la obra empieza cuando Rodión está bajando las escaleras y desea no encontrarse con la pensionista, recuerda que le debe como 3 meses, ¿no? Y empieza a caminar con la intención de ir hacia la usurera Aliona Ivanova. Quiere ir donde Aliona Ivanova porque ya está decidido a cometer el crimen y es la segunda vez que va. La primera vez había empeñado algo, ¿no? Y ahora va a empeñar un viejo reloj que era como un regalo de su padre. Esta segunda vez va porque necesita el dinero, pero también va con la intención de observar qué hace Aliona Ivanova, dónde guarda, de pronto si tiene una llave, ¿no? Eh, esa llave que abre, ¿no? ¿Qué cajón abre? ¿Dónde guarda las joyas? Todo quería observar meticulosamente Rodión. Por eso que va a la casa de Aliona con la intención de empeñar un reloj. Cuando llega, a León Ivanova se sorprende la llegada de este joven. Él entra y va observando lo que está haciendo Aliona, ¿no? Dónde apunta, qué está guardando, todo ello. Y le entrega el reloj para que le pueda entregar algún dinero. Pero Aliona Ivanova le dice que obtendrá, ¿no? Una poca cantidad, ¿no? Por eso que Rodión se molesta. Le dice, ¿pero por qué? Aliona Ivanova le dice porque me debes, ¿no? De los intereses del mes pasado y ahora un adelanto de lo que te estoy indicando y también los intereses. Por eso te quedas entre 10 a 8 rublos, ¿no? Es muy poco, ¿no? Pero Rodión tiene que aceptar. Se marcha, está molesto Rodión, furioso por lo que ha sucedido y entra a una taberna. Estando en la taberna, se va a encontrar con Marmeladov, un funcionario que, como les había mencionado, había caído en desgracia. Marmeladov cuenta cómo se casó con Caterine y cómo Sonia empieza a prostituirse. Luego de terminar este relato, recuerda que al inicio Rodión no quería escucharlo, no le importaba, ¿no? Las historias de los demás, pero poco a poco va Marmeladov mencionando más y más cosas y Rodión empieza a compadecerse de Marmeladov. Por ello que Rodión acompañará a Marmeladov a su casa, ¿no? De regreso. Es ahí donde se encuentra con Caterine, le grita a Rodión, le grita a su esposo, porque no encuentra ningún dinero. Así que Rodión se va a retirar, pero está observando cómo vive precariamente Marmeladov. Así que Rodión deja unos rublos. Recuerda que él había obtenido muy poco de la prestamista Aliona Ivanova, pero ahora deja unos cuantos rublos, ¿no? Y ahí estamos observando un poco este lado humano de Rodión. Cuando Rodión llega al lugar donde dormía, Nastasia le dice a Rodión que hay una carta
¿no? Una carta que ha llegado, ¿no?, de tu madre. Así que Rodión está feliz y contento porque va a tener noticias de su madre, ¿no? En la carta, Pulqueria cuenta cómo de pronto Svridolov quiso propasarse con Dunia y cómo fue expulsada de la casa de María Petrovna, la esposa de Svridolov, ya que encontró a Dunia forcejeando con Svridolov y Svridolov le había mencionado que ella estaba coqueteando con él, ¿no? Por eso que María Petrovna los expulsa a Dunia y no conforme con ello, divulga la noticia de que Dunia quería entrar a la casa de María Petrovna para separarse con su esposo, ¿no? Pero cuando esto genera un rechazo por la comunidad donde estaba Dunia y Pulqueria, ya todos empiezan a murmurar, a señalar a Dunia y Pulqueria, ellas deciden no salir, ¿no? Por todo esta presión pública. Es ahí donde Svridolov se arrepiente y decide hablar con María Petrovna y contarle todo. Es ahí donde María Petrovna va, suplica perdón a Dunia y a Pulqueria y también va a las casas donde había divulgado esa falsa noticia, ¿no? Todo eso le está contando Pulqueria a Rodión y en un momento determinado le dice, después de ese acontecimiento, vino un joven, Lucín, y quiso casarse con Dunia. Por eso te escribo, porque en unos días Lucín vendrá a San Petersburgo y conversará contigo, y también nosotras iremos a San Petersburgo, ¿no? Le dice además que Dunia te quiere tanto, ¿no?, más que a su propia vida, ¿no? Y esas palabras generan en Rodión un dolor, ¿no?, y una cólera, porque de pronto, a través de esas palabras, sabe que Dunia se va a casar con Lucín porque va a sacrificar su felicidad, ¿no?, para que así la familia no pueda padecer cuestiones económicas, para que Rodión pueda seguir sus estudios y terminarlos. Por eso que Rodión decide no aceptar el casamiento de Dunia con Lucín. Y se aferra más a la idea de matar a Aliona Ivanova para que así pueda ayudar económicamente a su familia. Eso ayudará también a que de pronto la sociedad se libere de un ser perverso. Y aquí ya te das cuenta los móviles del crimen. El primer móvil es una idea de tipo humanitario, ayudar económicamente a la familia, conformado por la madre Pulqueria y su hermana Dunia. Y el segundo móvil es de naturaleza antihumanitaria, ya que Raskolnikov se considera un hombre superior y con el derecho de suprimir a un ser humano considerado dañino. Sin embargo, poco a poco pone en duda su convicción de estar por encima de la moral común, lo que desencadena en él un largo periodo de crisis marcado por el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, en ese momento, Rodión quiere asesinar a Leona Ivanova porque se ha dado cuenta, ¿no?, que si lo hace, puede de pronto ayudar a su familia. Así que de pronto Rodión ya lo ha planeado, incluso cuando va a una taberna escucha también una conversación donde indican que es necesario que Aliona Ivanova muera, ¿no? ¿Quién va a llorar a una persona tan perversa? E incluso también Rodión, mientras va caminando, escucha que Elisabetta estará fuera de casa y es el momento donde Rodión decide ir a la casa de la usurera. Recuerda que guarda un hacha debajo de la chaqueta, va directamente donde la usurera Aliona Ivanova
Va con la intención de matarla, pero la excusa es dejar una pitillera de plata, ¿no? Para que le entregue un cierto dinero. Entonces ahí estamos viendo cómo de pronto ya Rodión no tiene más excusas, ¿no? Ya no se plantea más excusas y decide matar a Aliona Ivanova. Rodión ha llegado a la casa de Leona. Recuerda que mientras estaba subiendo, observa a algunos pintores. Este hecho o este suceso, ¿no? De observar a dos pintores no va a ser relevante en ese momento, sino después de la historia, ¿no? Después de los acontecimientos. Así que Rodión sigue subiendo, ¿no? Llega al cuarto piso donde está Aliona, toca la puerta, Aliona no quiere dejarle pasar, pero como Rodión le suplica, ¿no? Porque tiene sed, tiene hambre, ¿no? Y necesita dinero, Aliona decide, por tanto, abrirle la puerta porque sabe que está desesperado y puede utilizar eso a su favor. Rodión le da la pitillera de plata, Aliona Ivanova se voltea para observarlo y en ese instante Rodión saca el hacha y empieza a tirarle hachazos en la coronilla a la usurera Aliona Ivanov. Rodión, después de matar a Aliona Ivanova, decide, ¿no? Sacar algunas cosas, joyas. Por ejemplo, Aliona Ivanova siempre estaba colgando un bolso, ¿no? Un pequeño bolso con algunas joyas. Logra sacar eso y cuando Rodión voltea a buscar más joyas, ¿no? Escucha algo un poco muy silencioso, ¿no? Voltea y en ese momento se percata que la puerta estaba abierta y se da cuenta que nunca había cerrado la puerta tanto él como Aliona Ivanova y que en cualquier momento alguien podría haberlos visto. Pero se aterra aún más porque ve una figura, ve una persona y esa persona es Lisabeta, la hermana de Aliona, que no debería estar en ese instante. Así que Rodión, al observar que Lisabeta empieza a retroceder, intenta gritar al ver a su hermana en el suelo, ensangrentada, ¿no? Con su cráneo roto, intenta gritar, pero la voz no le sale. Está aterrada. Rodión no puede pensar más que de pronto ir corriendo, agarrar el hacha y darle hachazos a Lisabeta, matando por tanto a la hermana de Aliona. En ese instante cierra la puerta, limpia el hacha, lo guarda en su chaqueta e intenta salir, percatándose que no se había manchado. Pero cuando está a punto de salir se da cuenta que hay algunos pasos, ¿no? Que están yendo a la dirección de la puerta de Aliona, por tanto no sale. Y eran dos personas que habían llegado para hablar con Aliona Ivanov. Una de ellas le había citado a esa hora y otra persona había ido para empeñar algo. Así que Rodión está desesperado, porque esas dos personas están tocando la puerta y están llamando a Aliona Ivanova, pero nadie responde. Rodión está agitado, intenta respirar, calmarse, pero no puede. Uno de ellos le menciona que esto es extraño, seguro algo le ha pasado, porque deberían estar ya abriendo la puerta. No está echado llave. Parece que está echado solamente con una cadena, porque se escucha. Uno le dice, bueno, voy a buscar al portero por si acaso. Tú quédate aquí. Así que de pronto uno de ellos baja, el otro se queda, pero como se ha demorado mucho, decide también bajar. Rodión en ese instante se da cuenta que está solo y sale. Y mientras está bajando las escaleras, se percata que estas tres personas están subiendo. Los dos que estaban en la puerta, ¿no? Más el portero que le había buscado. Así que Rodión no sabe qué hacer.
pero como en el segundo piso, donde estaban los pintores, esta casa estaba abierta, la puerta estaba semiabierta. Así que Rodión se pone detrás de la puerta. ¿Y por qué estaba semiabierta? Porque los pintores habían terminado su faena, o sea, de pintar todo ese departamento, y habían dejado la puerta semiabierta para que se pueda eh, secar, ¿no? Por eso que Rodión se pone detrás, espera que las tres personas suban, y cuando ya Rodión se siente solo, sale y baja, ¿no?, al primer piso. Rodión no se percata que una joya se había caído cuando él estaba detrás de la puerta. La cuestión es que Rodión, al bajar, observa cómo los pintores, uno de ellos es Nicolai, empieza a reírse, a echarle agua a su compañero, el otro empieza también a reírse y a jugar. Están jugando, están bromeándose, mientras algunas personas están centrándose en estos pintores. Rodión sigue saliendo, nadie se percata de la presencia de Rodión y logra al fin salir de este lugar. Llega a su casa, deja las, los objetos, los guarda, los esconde y se echa a dormir. Delira, ¿no?, hasta que de pronto despierta y ve a un oficial. Rodión se aterra. El oficial le menciona que lo acompañe. Rodión no sabe qué hacer. Empieza a indagar si algo de pronto había hecho mal, si ya encontraron o no al culpable, si de pronto ese oficial sabe todo. Empieza poco a poco a preguntarse una y otra vez hasta que de pronto llega a la comisaría, le dice a Rodión que firme, ¿no?, porque la dueña de la pensión, ¿no?, quiere expulsarlo, pero antes de ello, ¿no?, le da un plazo para que logre pagar y si no, será expulsado. Rodión menciona que si eso era lo único que había llevado a Rodión para la comisaría. Y el comisario se sorprende por esa pregunta, ¿no? Es lo único que me están acusando, le dice, ¿no? Y entonces el comisario le dice, sí, pero ¿por qué responde o pregunta eso, ¿no? Y entonces Rodión escucha que hay dos comisarios que están hablando sobre el asesinato de Aliona y de Elisabetta, ¿no? Y sabe, entonces los policías dicen, ¿no? Y sabemos más o menos quién podría ser el culpable, ¿no? Y es ahí donde Rodión empieza a caerse y se desmaya. Cuando despierta Rodión ve a Razumiki y ve a Zósimo. Rodión no entiende muy bien. Razumiki le dice, despreocúpate, ¿no? Eh, ya he buscado la manera de ayudarte, le dice, ¿no? Aquí encuentras a Zósimo, es un gran amigo y él te va a cuidar. Dice que descanses, así que hazlo. Rodión no entiende muy bien. Y así que va a estar en cama unas horas. Al día siguiente, Rodión va a tratar de salir, pero está muy débil, va a tener que comer algo. Ha llegado ya un poco de dinero de Pulqueria con Dunia y Rodión firma, ¿no?, para poder recibir ese dinero. Razumiki utiliza una parte del dinero para comprar alguna ropa para que Rodión pueda vestirse. Ha llegado Lucín a conversar con Rodión. Rodión le dice que no, le trata mal a Lucín, ¿no? Porque ve a Lucín como un pedante. Lucín se molesta y le dice, espero que nunca nos podamos volver a cruzar, le dice, ¿no? Molesto. Rodión de pronto va caminando, meditando con lo que supuestamente había hecho. Ha tenido pesadillas, fiebre, no se ha desmayado en ocasiones. Constantemente Razumiki está ayudando a Rodión para que de pronto no decaiga más, ¿no? Sigue Rodión angustiado por la muerte de las hermanas, ¿no? Rodión logra guardar lo que había robado de Aliona Ivanova en otro lugar, ¿no?, porque sabe que en algún momento van a investigar también su habitación. Rodión poco a poco empieza a enloquecer sobre esta noción de saber quiénes son los asesinos, ¿no?, o lo que están investigando de pronto los policías. Llega un momento incluso Rodión a ir a la casa de Aliona Ivanova de la usurera,
que ya estaban pintando esta casa, o sea, habían quitado ya el lugar donde estaba la sangre, y Rodión desesperado le dice, pero ¿qué están haciendo? ¿Dónde está la sangre, no? Acá había sangre, dice ya, ¿no? Y entonces los pintores se sorprenden y dicen, pero ¿tú cómo sabes eso, no? ¿Tú quién eres? Y mandan a llamar al dueño de este lugar, como el portero, para que busque a la policía, ¿no? Pero poco a poco, al final no queda en nada, y Rodión se marcha. Cuando se está marchando Rodión, un poco asustado, un poco temeroso, ¿no? Y también nervioso, observa que hay una multitud. Rodión se va acercando y se percata que la persona que estaba tendida era Marmeladov. Había tenido un accidente, el carruaje le había pasado, ¿no? Y por eso que prácticamente su pecho estaba destruido, ¿no? Rodión se da cuenta que no va a resistir para llegar al hospital, por eso que le dicen algunos para que lo lleve a su casa, ¿no? Para que esté con su familia. Caterines se sorprende, ¿no? La presencia de Rodión y el cuerpo casi cadavérico de Marmeladov. Manda a llamar a Sonia, Sonia llega y de pronto es ahí donde Rodión conoce a Sonia, ¿no? Sonia va donde su padre, el padre logra despertarse, ve a Sonia, llora y le dice perdóname, ¿no? Sonia lo abraza y le dice no hay de qué perdonarte, ¿no? No has hecho nada, le dice, ¿no? No te odio, padre, le dice. Y después de esas palabras, Marmeladov muere. Rodión, antes de marcharse, deja un poco de dinero. El dinero recuerda que había tenido de su familia, de su madre Pulqueria, ¿no? Que de un préstamo, deja un poco de dinero, casi una gran cantidad, ¿no? Para que pueda ser enterrado, ¿no? Marmeladov. Y es ahí donde Caterine le agradece a Marmeladov. Rodión se retira, ¿no? Y cuando llega a su casa, al lugar, al edificio donde está viviendo, ¿no? En esta pensión, en la puerta está Razumiki. Razumiki se sorprende, ¿no? Y le dice qué ha pasado, porque Rodión estaba con la parte del pecho ensangrentado y era la sangre de Marmeladov, ¿no? Rodión le dice que no se preocupe y cuando los están subiendo se percatan que en la habitación de Rodión está prendida la luz. Así que siguen avanzando y cuando entran a la habitación, Rodión se desmaya. Es ahí donde observa a Pulqueria y a Dunia, que habían llegado a San Petersburgo. Tanto Pulqueria y Dunia se asustan al ver a Rodión que está desmayado y de pronto con la sangre, ¿no? En el pecho. Razumiki les menciona que no se preocupen, ¿no? Que esto en realidad no ha pasado, sino ha tenido un accidente de su amigo, ¿no? Que está un poco exhausto, así que debe de dormir. Y es ahí donde Razumiki empieza a mencionar, ¿no? Qué es lo que le ha pasado a Rodión. Razumiki no sabe, recuerda del asesinato, ¿no? Pero sabe que Rodión no ha comido mucho, que ha padecido, y por eso que Dunia y Pulqueria van a estar un poco más tranquila al conocer a Razumiki. A partir de este momento, Rodión y Dunia van a estar discutiendo, ¿no? por el posible casamiento con Lucín. Lucín le dice a Dunia, también como a Pulqueria, que van a reunirse para ver lo del matrimonio, pero que no quiere que esté presente Rodión porque lo ha insultado, ¿no? Esto le va a decir Pulqueria a Rodión y Rodión va a querer asistir. Dunia también le dice a Rodión, sí, tienes que asistir, porque quiero que esto se solucione, ¿no? Mientras tanto, siguen las investigaciones y aquí ya está investigando Porfirio Petrovich. Razumiki es el que menciona esto cuando Rodión está un poco mal en cama y ahí está Zósimo. Así que Rodión le dice a Razumiki si conoce a Porfirio que quiere hablar con él. Razumiki se sorprende, ¿pero por qué? Y Rodión le dice porque necesito recuperar un reloj que había empeñado a la usurera. Ese reloj era de mi padre y si de pronto mi madre me pregunta sobre ese reloj, no sé qué decirle, ¿no? Y por ello,
Razumiki buscará la manera para que Rodión y Porfirio se encuentren. Y es aquí donde Porfirio, cuando se encuentra con Rodión, le preguntará sobre este artículo que se había publicado, ¿no? Mientras en esta reunión está Porfirio, Razumiki, Rodión, entre otros invitados, van alejándose y de pronto es ahí donde Porfirio empieza a cuestionar a los socialistas. Porfirio va señalando el artículo que Rodión había publicado en una revista, periódico. Eh, Petrovich le menciona sobre el hombre extraordinario y el ordinario, ya que en esta revista, en este artículo, Rodión había hablado sobre, ¿no?, lo que es el hombre extraordinario y el hombre ordinario. Y por eso que Porfirio le empieza a cuestionar un poco sobre este asunto, ¿no? Lo que pasa es que Porfirio quiere saber, ¿no?, las intenciones de Rodión. Por eso que primero habla sobre el artículo que había publicado Rodión, ¿no? Después habla sobre el pensamiento que tiene Rodión sobre el hombre extraordinario, ordinario, y en ese momento, ya con todo eso, empieza a interrogar indirectamente a Rodión. Le menciona, por ejemplo, ¿no?, si un hombre ordinario cree ser extraordinario y comete estos actos pensando que está beneficiando a la sociedad, pero se está beneficiando a sí mismo, ¿qué sucedería?, le dice, ¿no? Y entonces Rodión ahí se da cuenta que Porfirio está indagando en su pensamiento porque él siente o de pronto ha intuido que Rodión es el propio asesino, ¿no? Y es ahí donde Rodión empieza a entablar un debate, un enfrentamiento psicológico contra Porfirio Petrovich. Lo mismo pasa con Porfirio Petrovich, ¿no? Luego de ello, antes de marcharse, Porfirio le pregunta una última cosa. Le dice: Rodión, ese día que fuiste a la casa de la usurera, Aliona Ivanova, ese último día, ¿viste algo en particular? No sé, por ejemplo, unos pintores o algo. Recuerda que cualquier cosa siempre es importante. Y Razumiki le dice: ¿pero qué estás hablando?, le dice a Porfirio. Y entonces Rodión le dice: ¿unos pintores? Bueno, no recuerdo a los pintores, pero Rodión sí recordaba. Recuerda que cuando fue a la casa de Aliona Ivanova a asesinar, se encontró con unos pintores, ¿no? Pero Rodión dice: no, no recuerdo pintores. Lo que sí recuerdo es que cuando subí, algunas personas estaban bajando algunos muebles, parecía como si estuviesen mudándose, pero pintores no, le dice, ¿no? De ahí subí a la casa de Aliona Ivanova, pero no recuerdo más allá que eso. Y entonces Porfirio le dice: ¿estás seguro, Rodión? ¿No has visto pintores? Y en ese instante Razumiki se molesta y le dice: pero Porfirio, ¿qué estás diciendo? ¿No pensarás que de pronto Rodión sea capaz que de pronto Porfirio no te das cuenta de lo que estás preguntando? ¿Pintores? Si tú bien sabes que Rodión no fue ese día del asesinato, Rodión ha ido unos días atrás. Los pintores recién llegaron el día en que mataron a Aliona Ivanova. Es imposible que Rodión haya visto a los pintores, le dice, ¿no? Y Porfirio ahí de pronto como que finge y le dice: disculpe, Rodión, me había equivocado de las fechas, ¿no? Sucede que Porfirio es astuto. Si de pronto Rodión, al momento de preguntarle esto, que era algo tan simple, ¿no? Si había de pronto visto, por ejemplo, unos pintores o algo parecido, y Rodión decía, ¿no? Sí, me acuerdo de algunos pintores. Porfirio entonces le preguntaría: ¿cuándo fuiste la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a Saliona? Y Rodión le diría, pues, ¿no? El día en que empeñé mi reloj de plata, ¿no?, antes del asesinato, ¿no? Entonces Porfirio le dice: pero ¿por qué, si ese día fuiste a Aliona Ivanova, por qué viste pintores? Y te digo esto porque la única vez donde los pintores aparecieron en este lugar es en el día del asesinato
a Aliona Ivanova. Así que tú estuviste el día del asesinato. Y ahí le empieza a interrogar, ¿no? ¿Qué hacías ese día? ¿No? ¿Dónde estabas? ¿No? ¿Por qué habías ido? ¿Por qué no lo señalaste? Y así poco a poco Rodión tendría que confesar su crimen, ¿no? Pero Rodión se da cuenta de ese detalle y por eso que empieza a jugar también en este plano psicológico. Y ahí te das cuenta entonces la intención de Porfirio, la búsqueda de Porfirio, ¿no? Esto va a continuar, ¿no? Y más adelante Rodión expulsará a Lucín, al igual que Dunia expulsa a Lucín, aparece Svridalov, le pide Svridalov a Rodión que converse con Dunia porque quiere casarse con ella, ¿no? Rodión le dice que no, ¿no? No, que no cederá a eso. Rodión va acercándose a Sonia. Sonia le agradece a Rodión por el dinero que le había entregado para el entierro. Rodión le dice a Sonia, Sonia, vámonos, olvidemos de todo lo que está sucediendo. ¿No te das cuenta que tu familia, que Caterine te está utilizando, ¿no? Porque tú trabajas y trabajas, te esfuerzas por los demás. Sonia le dice, pero ¿qué estás diciendo, Rodión? Caterine no es una mala persona. Rodión le dice, ¿cómo que no? Le dice, ¿no? Y en ese instante Sonia está triste y Rodión le dice, ¿pero por qué? Lo que pasa es que he salido, no he venido hace poco del entierro, ¿no? De mi amiga. ¿Y quién era tu amiga? Lisabeta. Lisabeta era tu amiga, sí. Y Sonia le dice, era una mujer muy honesta, una mujer muy noble, era como un ángel, ¿no? Ella me miraba como si fuese una persona normal, mientras que otras personas me miran con desprecio, con asco, mientras que Lisabeta no. Lisabeta era una persona que no tenía prejuicios, dice, ¿no? Y eso le carcome en las entrañas a Rodión, porque se da cuenta que ha matado a un ser muy noble, una persona inocente. Por eso que Rodión no puede más y le dice a Sonia, Sonia, mañana si no vengo, sabrás por qué. Y si vengo, voy a decirte quién mató a tu amiga. Es ahí que Rodión se marcha, pero quien ha escuchado todo esto es Sibridalov, porque había alquilado una casa aledaña, una habitación aledaña a la de Sonia. Así que al día siguiente, Rodión va donde Porfirio, porque Porfirio le había citado y le había, Porfirio había dejado como toda una trama para que Rodión pueda confesar, ¿no? Pero todo esto se arruina porque aparece Nicolai y le dice a Porfirio, yo soy el asesino, yo maté a León Ivanova, yo maté a Elisabetta. Rodión no lo puede creer, Porfirio tampoco, así que Porfirio le dice a Rodión, márchate, ¿no? Tengo que interrogarlo. Y es ahí donde Rodión llega donde Sonia, ¿no? Y le dice, Sonia, ¿recuerdas que ayer te había indicado si yo llegaba, te iba a decir quién mató a Elisabetta? Y es ahí donde le confiesa su crimen. Cuando le confiesa su crimen, lo que hace Sonia le molesta a Rodión, porque Rodión dice, ¿cómo es posible que no albergues odio en tu corazón? Te he dicho que he matado a tu amiga, ¿no? A Elisabetta. Mientras que Sonia le dice, pobre de ti, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas sufrido tanto, que estés cargando todo este peso? ¿Cómo no te hubiese conocido antes, ¿no? Y así no hubiese pasado todo esto, le dice, ¿no? Pero a partir de este momento vamos los dos a cargar la misma cruz, le dice, ¿no? Rodión eso le perturba, le molesta, ¿no? No te compadeces de mí, le dice, ¿no? Sonia le dice, pero Rodión, confiesa tu crimen, así te liberarás. Y al final, Rodión, con las palabras de Sonia, con que Sonia de pronto le inculca y le dice más, que confiese, no su crimen, Rodión mencionará que sí, está bien, lo haré, pero no en este momento, le dice, ¿no? Rodión ahora conversa con Porfiro Petrovich. Petrovich ha ido a la casa de Rodión y le dice a Rodión, ¿no? Nicolai no es el asesino. Tú y yo sabemos eso. Rodión le dice, ¿y quién es el asesino? Porfirio se sorprende por esa pregunta, se indigna y le dice, ¿cómo que quién es el asesino? Pues tú eres el asesino, Rodión. Por esto y por eso le dice, ¿no? Por toda la investigación que he hecho. Sin embargo, estas investigaciones o estos elementos no son suficientes, le dice. Pero no he venido aquí para arrestarte. He venido para decirte algo. Hay una persona que se está culpando y va a ser castigada por un hecho que no ha cometido. Vas a tener que cargar eso, Rodión. Y si de pronto no puedes cargar más y decides acabar con todo esto,
antes que te marches, deja una nota indicando dónde has guardado las joyas de la usurera. Y se retira, ¿no? Porfirio. Y antes de bajar las escaleras le dice, si haces eso, voy a poder bajar tu pena, ¿no? Tu condena, ¿no? La cuestión es que Rodión, con la insistencia de Sonia, va a ir a confesar su crimen. Se despide de su madre, no le dice nada, absolutamente nada, sin embargo, Pulqueria lo abraza, llora y le dice, hijo mío, estás aquí porque te vas a marchar. No te preguntaré dónde te irás, pero prométeme algo. Promete que me quedas a volver, le dice. Júrame que volverás. Y Rodión le dice, sí, madre, no te preocupes. Cuídate, le dice, ¿no? Rodión va a confesar su crimen. Svridolov, que ha escuchado todo esto, le dice a Dunia que sabe por qué Rodión está un poco extraño. Dunia, como estaba preocupada por Rodión, va al cuarto de Svridolov y le dice, ¿no? Svridolov le dice, aquí he escuchado la confesión de Rodión, que dijo a Sonia que él es el asesino. Dunia no lo puede creer, pero de pronto Svridolov le dice, mira, yo tengo contactos, yo puedo hacer que Rodión no padezca, pero solamente si de pronto tú me aceptas. Si tú me amas, voy a hacer eso, le dice, ¿no? Y Svridolov cierra este cuarto con llave. Dunia se sorprende, ¿no? Y le dice, deja la llave, dame la llave, ¿no? Para salir. Svridolov le dice, primero tienes que responder. Dunia saca un arma que le había entregado, ¿no? En su momento María Petrovna, apunta, Svridolov le dice, mátame, a ver si puedes, ¿no? Dispara. Dunia dispara, pero no le cae a Svridolov. Svridolov le dice, te falta un disparo más. Se va acercando más Svridolov. Dunia no puede matar a Svridolov, dice, no, no puedo cometer este acto. Y entonces Svridolov piensa que Dunia, al decir eso, ya le está aceptando. Y por eso que Svridolov le pregunta, entonces, al fin, ¿has aceptado que me amas? Y entonces Dunia le dice, nunca, nunca aceptaré eso, nunca estaré contigo, le dice, ¿no? Pero le dice con una forma muy dura, muy rígida, y eso le hiere mucho a Svridolov, ¿no? Su orgullo le hiere mucho y Svridolov tira la llave y le dice a Dunia que se marche. Luego de ello, Svridolov agarra el arma y decide suicidarse, ¿no? Antes de suicidarse va donde Sonia y le dice, Sonia, voy a entregarte un cierto dinero para que tus hermanos puedan seguir viviendo tranquilo. Tú, si de pronto Rodión confiesa su crimen y va a ser llevado a Siberia, tienes que acompañarlo, ¿no? Y luego de ello, Svridolov se suicida. Rodión ha confesado su crimen y va a ser llevado a Siberia. Va a ser culpado y condenado 8 años en Siberia. Ya ha pasado un año, eso es en el epílogo, ¿no? Ha pasado un año y Rodión sigue con ese pensamiento. Él cree que ha sido débil porque ha confesado su crimen, ¿no? Pero no se siente culpable. Ha pasado ya un año, Sonia ha ido también a Siberia, pero Sonia ha ido a visitar a Rodión constantemente porque ha conseguido un pequeño trabajo y está visitando a Rodión. Hasta que un día, de pronto, Sonia ya no va a visitar a Rodión porque está enferma. Rodión maltrataba a Sonia, no le dejaba acercarse, no hablaba con ella cuando Sonia visitaba. Y por ello que Rodión cuando ve la ausencia de Sonia, cuando siente la ausencia de Sonia, empieza a sentir también dolor, tristeza, angustia, y se da cuenta que había guardado en su corazón, lo había camuflado muy bien algún sentimiento hacia ella. Por eso que busca la manera de saber qué le ha sucedido a Sonia. Sonia, al enterarse de eso, le entrega una carta, ¿no? Llega una carta para Rodión indicándole que está mejor y que muy pronto se recupere, podrá ir a visitarlo. Cuando Rodión, después que estaba enfermo y logra recuperarse, se encuentra con Sonia, Rodión se arrodilla, llora en el regazo de Sonia, le mira a los ojos, llorando, y Sonia se da cuenta que a través de los ojos de Rodión está esa frase que tanto esperaba escuchar de él. Así que los dos deciden estar juntos, esperar los 7 años restantes para que al fin puedan ser libres y vivir una vida distinta.
Con esas palabras, ¿no? Cuando el narrador dice, y aquí empieza otra historia de la regeneración de un hombre, la gradual regeneración de este hombre, así finaliza entonces Crimen y Castigo. ¿Qué se ve entonces casi al final de la obra? El amor como factor de regeneración moral, la culpa que atormenta a Rodión, la pobreza y los problemas sociales son otros temas que también se plasman en esta historia Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Sony representa la luz de la esperanza en el fondo del abismo de la culpa dentro de la obra, y Siberia representaría también desde esta concepción cristiana como el purgatorio, el lugar donde Rodión va a padecer para poder exculpar sus pecados. Bien, eso sería entonces Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Hasta aquí, a ver, preguntas, dudas sobre esta historia. Recuerda que hemos hablado sobre Crimen y Castigo, hemos hecho un resumen, ¿no?, de la obra, los niveles de representación. La novela de forma superficial sería como una novela policial, y de un nivel profundo el plano psicológico. Aquí hay algunos fragmentos donde se puede observar, por ejemplo, el sentido de la religiosidad, el sufrimiento que lo redimide, el uso de los diálogos, que es un elemento fundamental en la obra de Dostoyevsky, y la descripción detallada, porque estamos dentro de la literatura realista. Bien, si no hay preguntas, no hay dudas, ahí está el enlace para que puedas estar desarrollando las preguntas sobre el examen. Son 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy. Hemos hablado entonces sobre Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Muy bien. Eso sería entonces todo lo relacionado al realismo europeo. En la pregunta número 1, dice, marca la alternativa que contiene el enunciado correcto respecto a las características del realismo decimonónico, o sea, el realismo tradicional, ¿no? Y la respuesta en la pregunta 1 sería la objetividad al plasmar los conflictos sociales y vivencias de los personajes, ¿no? Eso es un elemento fundamental dentro del realismo, ¿ya? Recuerden que está en los comentarios el enlace para que puedas dar el examen, ¿no? Son 3 preguntas sencillas sobre el realismo, ¿no? 2 preguntas vinculadas a crimen y castigo y una pregunta sobre el realismo. En la pregunta 2 dice, el desarrollo de las industrias trajo consigo nuevas oportunidades de empleo y el subsiguiente. Recuerda que hemos mencionado que las ciudades empiezan a crecer. Recuerda que la provincia llega a la ciudad, ¿no? Hay un cambio, ¿no? Un crecimiento de las ciudades. Dice, y subsiguiente hay un crecimiento de ciudades que a su vez produce que los nuevos habitantes vivieran en condiciones dominadas por los vicios y la pobreza, ¿no? La respuesta a la 2, la D. En la pregunta 3, las 2 ideologías que influyeron en el desarrollo del realismo fueron, recuerda que tanto el positivismo, ¿no?, que concebía la sociedad como producto de la constante lucha de clases. Pero acá te está diciendo constante lucha de clases. Entonces aquí sería no el positivismo, sino el marxismo. Y luego dice, y el que cuya tesis principal era la ciencia. Aquí sí es el positivismo. Por tanto, la 3 sería la D. El protagonista de Crimen y Castigo es Rodion Raskolnikov, un soldado del ejército, no, un estudiante de derecho, sí, un vendedor de seguros, no, un alcohólico y jugador, tampoco. Por eso que la respuesta es la B. Bien. Esa es la respuesta a la pregunta número 4. Y con esta última finalizamos. En Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿qué tema expone
el sacrificio de Sonia al final de la novela. Recuerda que al final, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué expone el sacrificio de Sonia? La regeneración moral. A ver, la condición humana corrompida por el capitalismo, no. El conflicto ético del personaje protagónico o el amor como factor de regeneración moral. Este es el elemento. El sacrificio de Sonia, el amor, la regeneración moral. Las 5 la C. Y por último, en relación a la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, marque lo correcto. El policía Petrovich insta a Rodión a declararse culpable del robo. No, ¿no? No es robo, es asesinato, ¿no? Y además no insta a Raskolnikov, más bien juega, ¿no? Con él para que él declare, ¿no? Él confiese, ¿no? Duny y Sonia le prometen a Rodión acompañarlo a Siberia. No, Sonia, solamente Sonia. ¿La madre del protagonista le hace comprender su error moral? No. ¿La culpa agobia constantemente la conciencia de Raskolnikov? Correcto. La respuesta en la 6 sería la D. Muy bien. Con esta pregunta entonces hemos finalizado la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana para hablar sobre la vanguardia. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.